Muchas gracias a todos por su asistencia, bienvenidos. Vamos entonces, permítame un momento, qué pena, silencio por acá las notificaciones. Bueno, vamos entonces a iniciar nuestro webinar que estará pues dedicado a lo que viene siendo la teoría y la práctica de una de nuestras maletas, que es una maleta de automatización que cuenta con un autómata programable que está basado en ESP32, entonces es bastante interesante porque vamos a tener algunos conceptos sobre automatización y veremos estos pues cómo se integran con lo que viene siendo el autómata. Entonces nos acompaña Carlos Mario Moreno, quien es ingeniero eléctrico y que es especializado en mando eléctrico y automatización del Politécnico de Odessa de la Unión Soviética. Entonces, Carlos Mario, bienvenido y muchas gracias por tu acompañamiento. Antes de dar inicio, Carlos Mario, qué pena les comento a los participantes que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden levantar la mano o pueden ir poniendo en el chat las preguntas que las iremos contestando pues en el transcurso del webinar. Entonces, bueno, Carlos Mario, adelante y muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí. Bueno, entonces, muchas gracias por la invitación y bienvenidos a esta charla que vamos a tratar de que sea bastante amena y que sea muy participativa en la medida en que vamos a ir exponiendo los temas y ustedes pueden ir también haciendo preguntas, como decía María Fernanda, y podemos también, yo voy haciendo algunas preguntas y quien esté interesado en responderla nos puede ayudar con las respuestas. Entonces, el webinar trata sobre el autómata que está instalado en el maletín didáctico, ¿sí? Y básicamente vamos a mirar esos recursos que nos permiten ir muy rápido de los conceptos teóricos a los conceptos prácticos. Se trata de un maletín tiene básicamente un autómata y unos elementos que nos permiten prototipar rápido con un entorno de desarrollo bastante ágil. Entonces, los temas que vamos a tratar en el webinar son inicialmente el entorno de trabajo de Microgrades Lab, luego cómo son las conexiones que se hacen en el maletín Microgrades Lab, cómo se programan secuencias de control para aplicaciones sencillas y complejas de automatización, cómo se manejan otros lenguajes de programación que tiene el Microgrades Lab y finalmente cómo se desarrollan aplicaciones IoT para el control remoto en el Microgrades Lab. Entonces, vamos a avanzar en el primer tema, que es el entorno de trabajo. Entonces, en el entorno de trabajo tenemos un maletín, ¿sí? Vemos el maletín que tiene los siguientes elementos. Entonces, él tiene un autómata programable. Vamos a mirar en esta vista de acá. Tenemos el autómata programable que tiene 8 entradas, corresponden a estos 8 terminales verdes. Y por cada 4 entradas hay un común que son estos terminales negros y el común trabaja de la siguiente manera. Si el común está conectado a tierra, entonces las entradas pueden llegar con voltajes positivos entre 1 y 30 voltios. Si el común está conectado a positivo, entonces entrarán voltajes negativos o conexiones a tierra a las entradas para activarlas. También tiene 8 salidas que son los terminales azules y estas salidas dependen del tipo de autómata. Este autómata que estamos viendo ahí es 8 u 8P, o sea, tiene salidas positivas. Son salidas por transistor, quiere decir que tienen un común. Si el común está conectado a un voltaje determinado, ese voltaje saldrá por las salidas cuando se activen. O sea, si ponemos 5 voltios en el común, cuando se activen las salidas sacarán 5 voltios. Si ponemos 30 voltios en el común, saldrán 30 voltios por las salidas cuando se activen. Y hay un común por cada 4 salidas.
El maletín tiene una fuente de 24 voltios con sus positivo y tierra. Tiene una fuente de... ¿Perdón? Tiene una fuente de 12 voltios y tiene una fuente de 5 voltios. Entonces tiene 3 fuentes. Tiene adicionalmente 4 pulsadores con un común. Es decir, si ponemos el voltaje que pongamos en el común, va a salir en el terminal verde que está al lado de cada pulsador cuando se obture el pulsador. También tenemos 4 interruptores que tienen la misma lógica. El voltaje que se ponga en el común saldrá por los terminales verdes que están al lado de los interruptores cuando estos se activen. Los pulsadores son para simular pulsos, señales que no se retienen, y los interruptores para simular señales que se retienen. También tenemos 4 potenciómetros conectados en modo reóstato, o sea, para regular corriente, que tienen un común también, un terminal rojo, y 4 terminales verdes que nos muestran en los cuales varía la corriente en la medida en que movamos la perilla del potenciómetro. Y tenemos 4 relevos que se conectan a las salidas y cada uno tiene un contacto normalmente abierto en el que se pueden conectar ya cargas a tensiones de 110 y 220 voltios hasta 5 amperios, 10 amperios en el caso máximo. Entonces, son los elementos de la maleta. Ella permite entonces conectar diferentes sensores externos, o sea, aparte de conectar los elementos internos usando bananas, podemos conectar sensores externos, alimentar esos sensores externos, bien sea a finales de carrera, sensores de temperatura, termostatos, termistores, sensores de nivel, tanto analógicos como digitales. Eso es básicamente lo que es el hardware del sistema. Ya en torno al software tenemos un entorno de desarrollo que se llama MGD-ESP, el cual tiene las 8 entradas y las 8 salidas y nos permite programar en diferentes lenguajes y crear mímicos de proceso para lo que es el desarrollo de aplicaciones. Entonces, viendo el entorno de desarrollo, aquí vemos que tiene las 8 entradas, ¿sí? Tiene las salidas y trabaja por el concepto de tareas, y nosotros podemos conectar las entradas a las tareas y dentro de cada tarea podemos desarrollar diferentes lógicas de programación. También tiene diferentes tipos de configuraciones y herramientas, como por ejemplo este mímico de proceso, que nos permite simular diferentes procesos. También tenemos, aquí podemos abrir programas ya existentes o podemos crear nuevos programas. Voy a abrir una prueba de start-stop, ¿sí? Con mímico, ¿sí? O sea, un programa que en principio no tiene ningún código, pero sí tiene montado un mímico donde vemos un botón de start, un botón de stop, ¿sí? Y un proceso con una banda transportadora que lo podremos poner a funcionar más adelante. Ese es, digamos, el contenido, ¿sí? Del entorno de trabajo. Entonces vemos que es un entorno de trabajo con un maletín que tiene un cable de poder para energizar a 110 voltios, tiene un cable USB para conectar directamente el autómata programable con ESP32 hacia el computador a través de un puerto USB, y el software reconoce el dispositivo cuando le demos la orden de buscarlo y quedan enlazados para nosotros empezar a desarrollar aplicaciones y programar rápidamente estos conceptos hacia el autómata. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto al entorno de trabajo? Bueno, avancemos. Entonces, vamos a mirar las conexiones. Entonces, aquí vemos un plano de conexiones y vemos lo que mostrábamos antes, que de una fuente de alimentación que puede ser de 12 o 24 voltios, alimentamos el autómata programable que se puede alimentar entre 10
y 24 voltios. La alimentación del autómata. También se alimentan externamente las entradas. Aquí vemos que las referencias, o sea, el común de las entradas está conectado directamente a tierra y los interruptores o sensores están conectados a positivo. Eso es una forma de conectar. Y luego las salidas están conectadas, los comunes a positivo salen hacia relevos, hacia bobinas de relevo cuyo común es negativo. Entonces vemos cómo nosotros podemos utilizar bananas y, por ejemplo, llevar un cable desde 12 voltios hasta el común de los pulsadores, de la salida de cada pulsador a la entrada respectiva del autómata, y luego el común del autómata llevarlo a tierra. De esa forma habremos cableado rápidamente las entradas del PLC, que pueden ser entradas digitales, o si lo que cableamos son los pulsadores, son entradas analógicas. No es necesario hacer cambios de configuraciones dentro del autómata para que trabaje analógico o trabaje digital. Él automáticamente va a reconocer qué tipo de señal está llegando. Las salidas se conectan, entonces podemos conectar los 12 voltios al común de las salidas, y de cada salida ir hacia los relevos, o aquí directamente conectar pequeños motores o relevos o válvulas, dependiendo del voltaje que vamos a trabajar. Si, por ejemplo, vamos a trabajar con motores paso a paso, entonces llevamos al común de las salidas el voltaje de 5 voltios para que la salida nos entregue los 5 voltios con que trabaja el driver del motor paso a paso en su parte digital. O si vamos a trabajar un servomotor, lo mismo, alimentamos el común de las salidas con 5 voltios y directamente manejamos el servomotor desde la salida del autómata. Y podemos tener un grupo de salidas a un voltaje y otro grupo de salidas a otro voltaje, y eso nos da una flexibilidad bastante grande. Esas, digamos, son las conexiones fundamentales que se realizan en el autómata programable, y con el maletín, que tiene entonces las diferentes posibilidades de simular tanto señales digitales como señales analógicas, y salir tanto a relevos como a elementos diferentes, como son motores paso a paso, servomotores, salir hacia variadores de velocidad sin tener que agregar demasiado hardware, lo cual hace rápida y muy estratégica, flexible o versátil las conexiones y el uso del maletín. Con respecto a las conexiones, ¿hay alguna pregunta? Por el momento no tenemos Sí. preguntas, pero queremos recordarle a los asistentes que pueden hacerlo a través del chat o levantan la manito y les daremos la palabra. Gracias, María Fernanda. Entonces vamos a avanzar a la parte de la programación de secuencias. Entonces, una de las estrategias de programación son las secuencias, que nos permiten usar una forma gráfica relativamente sencilla, que son los diagramas de estado o las máquinas de estado, y nos permiten generar maniobras sobre las salidas a partir de transiciones que se generan desde la activación de las entradas. Entonces vamos a ver el ejemplo de un start-stop, en el cual vamos a utilizar la entrada 0 como señal de start y la entrada 1 como señal de stop. Y por la salida 0 del autómata vamos a conectar un motor, y entonces vamos a hacer ese programa, y lo podemos ver inclusive trabajando en el mímico de procesos. Entonces paso al programa, y aquí entonces vamos a empezar a programar. Vamos a mirar aquí. Ahí se está viendo ampliada la pantalla. Entonces, la idea fundamental es, vamos a mostrar en la presentación, es que vamos a hacer una secuencia en la cual lo primero que vamos a hacer es poner el nombre de las variables de entrada, o sea, start y stop. Vamos a nombrar el motor, vamos a conectar el stop a la tarea, y vamos a hacer una secuencia en la cual decimos, ese motor puede estar en dos estados: uno es estado de reposo y el otro es un estado de marcha. En el estado de marcha vamos a prender el motor, y para pasar de reposo a marcha, o sea, para energizar el motor, debemos pulsar la orden start, y luego para pasar de marcha a reposo debe ser con la transición pulsando stop.
Entonces vamos a realizar esta tarea. Entonces aquí nombramos la entrada como stop, nombramos la otra, perdón, la primera la debo nombrar start. La segunda entrada la vamos a llamar stop. Cuando le doy clic directamente sobre la variable, aparece la ventana que me permite cambiar el nombre. Aquí hay un circulito al final de la variable. Si le doy clic ahí, me indica que lleve el mouse a la tarea a la que deseo conectar. Allá le doy clic y ya queda conectada. Y la salida la voy a llamar, ¿sí?, motor. Entonces, ahí tenemos nombrada la entrada, la salida, ¿sí?, en esa tarea, y cuando le doy clic en la tarea me abre su contenido interno y tengo un estado de reposo por defecto. Decimos que ese motor puede estar en dos estados, en estado de reposo y un estado de marcha. Voy a llamarlo marcha. Y en ese estado le voy a agregar una maniobra en la cual el motor está encendido y voy a agregar dos transiciones. Esta primera transición, que va de reposo a marcha, se da cuando pulsemos Start. Y la transición que va de marcha a reposo se da cuando pulsamos Stop. O sea, Start energiza el motor y Stop lo desenergiza. Ahí ya está listo el programa. Entonces procedemos a pulsar el botón de programar y el programa será transferido al automata programable que está conectado al computador. Aquí vemos la ventana de progreso de compilación. Ahí está transmitiendo el programa al ESP32 que está dentro del automata programable, y ya estando programado vamos a abrir el mímico y ahí le damos Start ¿sí? Entonces cuando pulsemos Start, pulsamos Stop. Una volqueta de esas grandotas venía aquí bajando de minas, de sin freno. Permítame, ya silenciamos. Sí. Entonces, cuando pulsamos Start, vemos que se prende el relevo, la salida 0, se prende el relevo y el motor empieza a girar. Ahí tenemos programado que cuando pase por el sensor se activa el sensor y se activa temporalmente y se desactiva. Y cuando pulsemos Stop, el motor para. Entonces, ahí vemos cómo rápidamente implementamos una secuencia de Start-Stop en la cual conectamos las variables a la tarea y la tarea le pusimos el estado de marcha, activamos el motor y pusimos las transiciones, programamos el automata y rápidamente vemos la aplicación funcionando. Este mímico me está simulando fundamentalmente el proceso del motor, pero todo el programa de control de prender y apagar con el Start y el Stop lo realiza físicamente el autómata. Y podemos establecer dos tipos de operación en este caso. Una que se llama Software in the Loop, en la cual desde acá, desde los botones virtuales, estoy dándole órdenes al PLC, o también puedo trabajar una orden que se llama Hardware in the Loop, en la cual desde los botones físicos del PLC le estaría dando estas mismas órdenes. Y también puedo tener una tercera opción y es híbrida, que es la que estamos usando en este momento, y es que tanto desde los botones físicos virtuales o desde los botones físicos se da la orden de encender o se da la orden de apagar. Entonces, ahí tenemos el concepto de la secuencia Start y Stop, ¿sí?, desarrollada con esta herramienta. Entonces, vemos que implementar aplicaciones se vuelve relativamente rápido, teniendo el entorno de desarrollo. Este entorno de desarrollo se llama MGDSP, se puede descargar de la página de techvolution.net. Es un entorno de desarrollo libre, o sea, gratuito, o sea, pueden descargarlo. Viene con sus
respectivas licencias cuando se descarga y se instala. Tiene sus licencias en un archivo que queda en la carpeta de instalación y software entonces completamente legal, no es software que quede con un estatus de software pirata, sino software completamente legal y libre, gratis, que pueden instalar en sus computadores para trabajar con los autómatas ESP32-S3, ¿sí? Ese es, digamos, lo que es la programación de secuencias de control. Ahora vamos a mirar. ¿Quién tiene alguna pregunta con respecto al programa que hicimos? ¿Hay alguna duda? ¿Está claro el concepto? Bueno, entonces vamos a mirar que esta herramienta puede trabajar, aparte de usar el lenguaje de secuencias, podemos trabajar en lenguaje ladder, o sea, lenguaje escalera, podemos trabajar con compuertas lógicas, ¿sí? Si vamos a trabajar a nivel de circuitos digitales, podemos trabajar con bloques de control tipo PID, o sea, control automático, podemos trabajar con redes neuronales, o sea, programar el autómata armando redes neuronales y sometiéndolas a procesos de aprendizaje. Podemos programar en lenguaje C directamente, como se programan los Arduinos o los ESP en la mayoría de las plataformas. Podemos programar en código G, que es el código que se utiliza, el lenguaje que se utiliza internamente cuando uno hace diseños para impresoras 3D o cuando programa máquinas de control numérico. Y también se puede programar en lenguaje Blockly, que es el lenguaje como en Block, Scratch, App Inventos, un lenguaje muy común que se utiliza a nivel de educación. Entonces vamos a mirar en el entorno de desarrollo cómo sería, por ejemplo, a este programa agregarle una tarea en ladder. Entonces aquí tengo esta tarea que está hecha en diagramas de secuencia. Entonces si queremos agregar una tarea, vamos a hacer otro start-stop en ladder ahí paralelo al que ya acabamos de hacer. Entonces, para ello, en edición aparece las opciones de agregar secuencias, agregar otra tarea como estas que ya tenemos, agregar textuales, agregar una tarea en lenguaje C, agregar ladder, agregar compuertas, agregar bloques de control automático, agregar redes neuronales, agregar ventanas de maquinado o agregar Blockly. Entonces, una cuestión muy importante es que las tareas en el programa, estas tareas es como tener una especie de pequeños chips o pequeños PLCs dentro del programa y cada uno se comporta, sentemos aquí la aplicación, cada uno se comporta independiente a los otros, sí. Qué pena, tenemos acá una consulta. Nos pregunta Camilo Pérez, ¿qué protocolo de comunicación y cables maneja ESP32? Listo. Vamos a mirar, gracias por, yo de una vez respondo la pregunta. Vamos a mirar aquí en el ESP32 tiene las siguientes comunicaciones. Tiene comunicación por Wi-Fi, ¿sí? La cual puede ser configurada de diferentes, puede ser configurada para trabajar directamente por sockets, puede ser configurada para trabajar con protocolos Modbus TCP, puede ser configurada para trabajar hacia la plataforma UBIDOTS o puede ser configurada para trabajar protocolo MQTT, ¿sí? También tiene Bluetooth. A través de Bluetooth lo podemos configurar para que trabaje en modo transparente, o sea, COM, o para que trabaje en Modbus RTU. También tiene aquí arriba dos terminales que se llaman A y B, que esos terminales son un bus RS485 que permite conectar el autómata programable a interfaces humano-máquina, a variadores de velocidad, a distintos controladores, también puede conectarlo a medidores multifuncionales y a través de ese RS485 podemos hacer varias actividades. Una, podemos presentar datos en una OP, o sea, una interfaz humano-máquina, o podemos leerle y escribirle variables a variadores de velocidad, analizadores de red, instrumentos de control o sensores tipo Modbus RTU.
Y ese bus puede durar tanto como esclavo como maestro. Esa es la tercera forma de comunicación. Tiene un cable USB que se conecta directo. Aquí en el lado hay un terminal USB para conectar directamente al computador personal, y por ahí se puede trabajar la programación del autómata programable. También se puede manejar protocolo Modbus TCP, Modbus RTU. Se puede programar, se maneja todo el tema de debugging o depuración. Entonces trabaja multiprotocolo USB. Y tiene otro puerto de comunicaciones que es el CAN. Cuando se levanta esta tapa, adentro hay un conector tipo ribbon en el cual podemos conectar. Él tiene CAN con todo y transceiver, de manera que yo puedo conectar el PLC directamente a computadores automotrices o de maquinaria pesada, o puedo conectar a través de ese bus CAN con otros autómatas de este mismo tipo para crear expansión, o sea, para expandir el autómata a más cantidad de entradas y más cantidad de salidas. O sea, en resumen, tiene Wi-Fi, Bluetooth, RS485, CAN y USB. O sea, tiene 5 puertos que le permiten comunicarse por distintas vías, hacer conectividad. Inclusive, si yo tengo conectado un variador de velocidad en el bus RS485 y configuro el dispositivo en modo gateway, entonces podemos acceder desde internet directamente a ese variador de velocidad pasando a través del autómata. O sea, es un dispositivo, digamos, rico en comunicaciones, en posibilidades de comunicación. No sé si en ese sentido la pregunta o hay que ampliarla más. Bueno, entonces, yendo al protocolo, a la tarea, entonces vamos a agregar la tarea de lenguaje ladder. Le digo que la agregue, aquí le escojo, puedo escoger el tipo de tarea, pues en este caso el ladder, y escojo la velocidad a la que va a correr. Trabajemos, podemos tener tareas corriendo a 10 kHz, a 10.000 veces por segundo, a 1.000 veces por segundo, a 50 veces por segundo, que son tareas estables contra ruidos. Podemos tener tareas preventivas o tareas tipo evento, que esto ya para trabajo tipo preventivas, es trabajo tipo sistemas operativos de alto nivel. Trabajemos 50 Hz y aquí aparece la tarea, y esa tarea entonces le voy a conectar tanto el start, clic, conecto el start, como conecto el stop, y le vamos a agregar una salida y vamos a conectar la salida de la tarea hacia otra salida del PLC. Entonces, aquí cuando abro, miren que cuando abro, esta ventana es textual, pero cuando abrí la ventana del ladder, ella es ladder, y vamos a hacer el start stop, que es un contacto en serie, normalmente cerrado, un contacto en paralelo, abierto. Ahí tenemos entonces la orden de start, se llama start, la orden de stop, la salida, aquí aparece como sale 1, y aquí tenemos la salida, la retención. Este es el modo estándar Modbus, Start Stop. En ladder voy a programar el PLC, ahí le di que programar, entonces van a quedar trabajando esta tarea de Start Stop por secuencia y la tarea de Start Stop por ladder. Entonces ya dependiendo del lenguaje que cada persona mejor maneje, o en el caso educativo, dependiendo de qué curso se quiera impartir. Si, por ejemplo, vamos a impartir principios de automatización, trabajamos con máquinas de estado. Si vamos a enseñar a electricistas, trabajamos con lenguaje ladder. Si vamos a enseñar circuitos digitales, trabajamos con compuertas. Si vamos a enseñar redes neuronales, si vamos a enseñar a los mecánicos, les podemos enseñar lenguaje de maquinado. Para los cursos iniciales de introducción a la ingeniería o la tecnología con lenguaje Blockly, si vamos a trabajar los cursos de control automático tipo PID, tipo proporcional, tipo integral, derivativo, control on-off, podemos usar bloques de control. Si vamos a trabajar, a enseñar lenguajes de programación, podemos usar las ventanas textuales. Entonces vemos que este maletín permite entrenarse y enseñar en diferentes lenguajes. Bueno, entonces ahí vamos a mirar cómo que ya programamos el autómata y tenemos la entrada 0 y la entrada 1. Deben trabajar las dos a la vez, o sea, cuando pulse Start deben prender las dos salidas.
Prenden las dos salidas, una prende porque lo hizo la secuencia y la otra porque lo hizo el ladder. Cuando le dé stop, ¿sí? Vamos a agregarle inclusive al ladder un temporizador para que nos prenda una, agreguémosle aquí a la tarea del ladder, agreguémosle una segunda salida, ¿sí? Y le vamos a agregar un temporizador. Una salida, pasado un tiempo, prenda la otra. Entonces aquí agrego una rama y le decimos que con la salida 1 me dispare un temporizador. Aquí cambio la bobina por un retardo al trabajo. Miren que yo puedo tener bobinas que me hacen una cantidad de funciones, inclusive puedo tener una bobina que le diga, bobina cuando se active maneje un motor paso a paso, o maneje PWM, o maneje un brushless, o maneje un servo. O sea, no se restringe solamente a motores on-off, sino que puede este ladder hacer funciones más complejas. Luego, aquí decimos que cuando se activa el temporizador, le voy a poner este temporizador, pongámoslo a que tenga un tiempo de retardo de 2000 milisegundos, o sea, 2 segundos. Y después de 2 segundos, me debe activar la salida 2. Programamos el automata programable del maletín, ¿sí? Entonces vemos que vamos a programar en dos lenguajes diferentes. Aquí vemos que el programa se está transmitiendo hacia el autómata y ya transmitido, ahí se transmitió completamente. Pasamos al mímico, donde vamos a mirar cómo aquí en los LEDs de salida del autómata, entonces le doy Start, le damos Start, prenden las dos y a los 2 segundos prende la tercera salida. Cuando le doy Stop, se apagan todos. De nuevo le doy Start, prenden las dos salidas, la de secuencia y la de ladder, y pasados 2 segundos se prende la otra. Inclusive podemos agregar aquí un segundo relevo, ¿sí? Que esté conectado a esa salida 2 que pusimos, ¿sí? Y ese relevo lo vamos a poner, por ejemplo, a otro motor. Vamos a agregar otro motor. Y este otro motor lo voy a pegar a ese relevo directamente. Y de manera que, miren, cuando arranca el primer motor, haremos el stop. Cuando arranca el primer motor, pasados 2 segundos, arranca el segundo. Listo. Stop. De nuevo, arrancó el primero, 2 segundos, y arranca el segundo. Entonces vemos cómo podemos simular rápidamente los procesos y podemos implementar con suprema rapidez. Entonces, esto es una herramienta que vemos que no reemplaza el conocimiento, sino que hace que los conocimientos que estemos aprendiendo, que estemos desarrollando, los podamos aplicar con rapidez. Cuando hablamos de un automata con ESP32 en el maletín, estamos hablando de que lo que desarrollamos aquí a nivel didáctico aplica completamente en situaciones industriales, ya que el automata programable que tiene este automata programable es un dispositivo con entradas y salidas optoaisladas, con los suficientes planos a tierra, con múltiples fuentes de alimentación interna, lo que le garantiza una robustez suficiente para trabajar en diferentes entornos industriales, en medio de entornos ruidosos. También tiene lo que decimos, estas tareas corren dentro de un sistema operativo que reparte tareas de forma colaborativa y hace muestreos tales que evita que se generen armónicos por malas conmutaciones y también hace que los ruidos de la línea no sean tomados en cuenta y sean filtrados a través de los distintos elementos de software. Ahí hablamos de los otros lenguajes de programación. Luego, el último elemento importante a tener en cuenta es cómo se desarrollan aplicaciones IoT con este dispositivo. Entonces, vemos que él tiene un menú, o sea, las comunicaciones, hay que advertir inicialmente que las comunicaciones en estos autómatas se configuran, no hay que hacer programa para que él haga un tipo de comunicación, no hay que ponerse a desplegar código, solamente hay que configurarla y ellas trabajan ya automáticamente. Para ello es importante tener en cuenta que los registros de entrada y salida del programa y por ende del autómata, todos están disponibles para las comunicaciones,
tenemos 8 entradas y 8 salidas que los vamos a llamar input register. Tenemos unos registros que llaman comandos, que son variables de RAM que reciben órdenes remotas desde internet o desde terminales locales. Tenemos unos registros que llaman ajustes, que es donde vamos a guardar las configuraciones. Son registros que pertenecen a la memoria flash del ESP32, por lo tanto, cuando se escriben esas variables, el contenido no se borra. Y tenemos variables que llaman memorias, que son registros donde se desarrollan todas las operaciones internas del autómata y pueden ser monitoreados y revisados por dispositivos que se conectan externamente. Vemos que entonces una de las estrategias de comunicación es conectar el autómata a broker, que son programas que están en internet de distinta naturaleza, y los brokers permiten que los dispositivos que están conectados a ellos sean vistos por otras aplicaciones, tanto aplicaciones en la nube como aplicaciones en diferentes tipos de dispositivos como computadores o dispositivos móviles. Entonces vamos a mirar el ejemplo de cómo configurar el autómata programable para que trabaje en protocolo MQTT y pueda desde un dashboard, ¿sí? Que de esos que se descargan desde la App Store de Google o de las App Store, se descargan y se instalan en teléfonos celulares y a través de ellos creamos dashboard para hacer comunicaciones al autómata. Entonces, la lógica es básicamente la siguiente. Para entonces hacer que este programa tenga comunicaciones, este programa que tiene dos tareas, una en secuencia y otra en ladder, lo que se recurre es a configurar las comunicaciones. En las comunicaciones hay una pestaña de Wi-Fi donde le podemos decir cómo se configura la red de área local. Entonces aquí le decimos cuál es el nombre de la red y el SSID y el password. Y ese puede ser un valor fijo o puede ser portable. ¿Qué quiere decir portable? Que nosotros podemos conectarnos al ESP desde el teléfono celular y desde el teléfono celular compartirle la red. Eso es portable. O fijo es que directamente lo que estudiamos acá. Podemos escoger en qué protocolo va a trabajar el Internet. Decimos, puede trabajar en Modbus, puede trabajar en Nubiox o en MQTT. Si escogemos MQTT, le decimos que podemos escoger el broker que queremos trabajar, por ejemplo, test.mosquito.org. Ese es un broker de MQTT libre y el puerto es el 1883, ¿sí? Y aquí le ponemos un número de identidad al equipo, va a poner, por ejemplo, el 117, y cuando le diga aplicar, él va a adoptar este nombre, AMP117. Luego podemos abrir la pestaña de tópicos y en la pestaña de tópicos podemos coger y hacer que cada variable interna del autómata pueda ser, ¿sí?, publicada, y aquí le decimos que se publique. Aquí le estamos diciendo si es publicada o suscrita, y cuando la publicamos le podemos cambiar, o ella adopta un nombre por defecto o le podemos cambiar el nombre del tópico. Este nombre es el nombre público que va a tener ese tópico en internet, de manera que cuando creemos un dashboard externo y ese dashboard lo conectemos ese dashboard maneje una suscripción a esa variable o tópico, ¿sí?, respectivo. Entonces, lo que esté haciendo el autómata, el valor de esa variable se va a ver externo. Y podemos entonces publicar variables o también podemos suscribirlas. Por ejemplo, podemos coger una variable de estas que decíamos que se llaman tipo comando, y si yo esa variable la suscribo, quiere decir que cuando algún dispositivo, algún dashboard externo le publique datos a esa tópico, por ejemplo, en este caso MP0117.com000, cuando le publiquen, entonces lo que va a ocurrir es que a la variable del autómata, a esta variable de aquí, le van a llegar datos. Y si yo con esa variable, por ejemplo, vengo y digo que quiero, vamos a agregar aquí un contacto en paralelo, y digo que si esa variable se activa
prenda la salida. Entonces, mire lo que está pasando en este ladder. Está pasando que cuando llegue una orden remota desde un dashboard MQTT que puede estar en cualquier parte del mundo con los respectivos permisos y seguridades, ¿sí? Llegue esa orden, entonces la salida se va a activar, ¿sí? Independiente de si está o no transcurriendo aquí el tiempo. Entonces, eso le da una potencia muy grande y miremos que entonces, perdón, es relativamente rápido y sencillo implementar las aplicaciones de comunicación porque lo único que toca hacer es configurar el Wi-Fi, la red de área local, configurar el Wi-Fi y luego configurar los tópicos para que puedan suscribirse o publicarse y a través de ello hacer control remoto, sí, desde un teléfono móvil. Una práctica, por ejemplo, de laboratorio que hacemos con estudiantes para hacer Internet de las cosas. El estudiante, después de que se le explican los conceptos, se le explica qué es el MQTT, qué es publicar, qué es suscribir, qué son los tópicos, cómo se arma un dashboard. La práctica la puede estar haciendo en 20 minutos, en el máximo de los tiempos en media hora. Entonces, muy rápidamente pone en práctica aquello que aprendió. También podemos trabajar en protocolos con servidores más fuertes como los protocolos Modbus. Pues aquí le configuramos, aquí es donde se configura el RS485 si trabaja en modo esclavo, maestro o modo gateway. Podemos programar también desde aquí los protocolos de comunicación del Bluetooth. Podemos configurar el Buscan para que trabaje como maestro, como esclavo o para que trabaje como extensión. Entonces, las posibilidades de comunicaciones del dispositivo son muy grandes y para las comunicaciones con el bus, con el USB, entonces tenemos herramientas como el registrador de variables que nos puede mostrar en plumas de diferentes colores el comportamiento de las variables de entrada y nos muestra el valor que tienen esas variables en tiempo real y va guardando este registro de ellas. Esto es muy útil cuando vamos a hacer tareas de programas de control. También tenemos herramientas que nos permiten hacer pruebas del protocolo Modbus y verificar su funcionamiento, ver la estructura del protocolo Modbus, que es el protocolo nativo de estos AMP, de estos autómatas programables basados en SP32, y podemos también ver el debugging, o sea, mirar qué está haciendo el autómata programable. Aquí vemos que el autómata se ha conectado a un servidor y de ese servidor recibió 9 bytes, o sea, está disponible para comunicarse con dispositivos que a través de este servidor quieran enviarle datos o leerle datos al autómata. Entonces ahí vemos cómo el autómata, vamos a decirle aquí que me recargue y vamos a ver, nos muestra toda la actividad que está haciendo el autómata, cómo está. Aquí dice que hay una red local sin credenciales, muestra todas las operaciones que está haciendo el autómata programable y por ende pues el ESP32, o sea que tiene un nivel muy interesante de conectividad, tiene la posibilidad de trabajar con el lenguaje con el que mejor se acomode quien está programando o de acuerdo al curso que se quiera enseñar y eso da una gran versatilidad a este maletín didáctico para ser utilizado en procesos de enseñanza-aprendizaje o también para uno entrenarse en la automatización y prototipar rápidamente sus proyectos de integración, lo que permite llegar al desarrollo de productos con bastante rapidez. ¿Quién tiene alguna pregunta con respecto a todo lo que he explicado sobre el maletín didáctico Microgrades Lab? Bueno, sí quedó claro los conceptos Carlos que Mario. expliqué. Sí. Nos pregunta nuevamente Camilo Pérez, ¿el software permite instalar librerías externas, así como Arduino? No, no permite instalar librerías externas. Directamente el software tiene ya todos los recursos que trabaja. Si uno quiere trabajar librerías externas, una cuestión interesante es que este maletín didáctico se puede conectar, o sea, se puede abrir Arduino y se puede programar directamente desde Arduino. O sea, si uno quiere ya trabajar directamente con las librerías que trae Arduino, entonces lo puede hacer directamente con este maletín también. Pero ya el software sí viene con sus funciones específicas.
Buenos días. Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta respecto al área de la inteligencia artificial, porque pues ahí vi que entre los módulos que donde se puede aplicar está la inteligencia artificial. ¿En qué áreas ha trabajado? ¿O qué se puede trabajar de esta parte con este módulo? Básicamente es inteligencia artificial orientada exclusivamente a control, ¿sí? O sea, son redes neuronales orientadas a controlar procesos, o sea, a trabajar lo que es control avanzado. Más que todo, no las redes neuronales, vamos a conectarnos aquí abrir una ventana de red neuronal, ¿sí? Entonces, ellas, aquí puedo agregar entradas, ellas están muy orientadas a trabajar es procesos, sobre todo lo que son controles de variable continua. Aquí yo puedo agregar una neurona, a esa neurona le puedo agregar dendritas y conectarla a las diferentes entradas y luego someterla a un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y puedo entonces empezar a agregar más neuronas en la primera capa, agregar una capa de salida, agregar capas intermedias, interconectarlas todas y le puedo entonces, para responder mejor a la pregunta, entonces le puedo poner activadores tipo escalón, tipo rectificador lineal y rampa, que están muy orientados a manejar procesos más que todo de control, o sea, no se trata de redes neuronales ni reticulares, ni redes neuronales para reconocimientos. Es más que todo para que aprenda esquemas de control en lo cual como patrón se le puede colocar la curva de comportamiento de una planta o se le puede poner en paralelo con un controlador que esté haciendo un control complejo y entonces ya lanzando el aprendizaje, lo que hará esta red es aprender la operación del control patrón y empezar a replicar ese control. Ese es el alcance de las redes neuronales que se manejan con este dispositivo y está muy orientado a enseñar la base fundamental, los criterios teóricos y la base fundamental de las redes neuronales y los agentes de inteligencia artificial. Solamente está ahí. ¿Quién tiene Sí, otra entiendo. pregunta? Sí. Yo ya tengo una preguntita. O sea, en este módulo, el autómata es, bueno, parte de la SP32, ¿no? Sí. Y normalmente los autómatas trabajan en paralelo. Entonces, ¿qué limitaciones tiene en ese aspecto? O sea, ¿hasta cuántas tareas puede ejecutar en paralelo? ¿O las realiza de pronto, se acomodan en forma secuencial? ¿O qué? Para no reducir el rendimiento de pronto del autómata. Él tiene en el sistema operativo hay slots hasta para 64 tareas trabajando en paralelo en Ujú. frecuencias de 50 Hz, 1 kHz o 10 kHz. Listo, listo. Gracias. Con mucho gusto. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, no habiendo más preguntas, entonces, María Fernanda, te cedo la palabra para que ya Claro que despidas sí. el... Sí. Bueno, queremos agradecerles a todos por su asistencia, por participar. Esperamos que haya sido pues muy clara la información, que hayan podido conocer más sobre nuestra maleta de Micrograce Lab, como todas esas partes que lo componen, cómo la pueden programar y todas sus aplicaciones. Te agradecemos, Carlos Mario, por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Bueno, les recuerdo a todos que vamos a enviarles las memorias del webinar, lo que viene siendo la presentación, la grabación y también información técnica sobre la maleta a los correos pues que utilizaron durante la inscripción. También queremos invitarlos para que sigan conociendo más sobre nuestro portafolio, el portafolio de Suconel. Pueden visitar suconel.com. Tenemos soluciones tanto para el sector industrial como educativo en áreas como electrónica, robótica, IoT, automatización y bueno, también lo que vienen siendo equipos de media. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y esperamos encontrarnos nuevamente.